Vamos a empezar con los métodos anticonceptivos como primer tema. Tenemos varios tipos. Vamos a hablar de los métodos naturales primero. Vamos a hablar luego de los de barrera, los quirúrgicos, los químicos y los hormonales. Y el método de la abstinencia, que obviamente es el mejor de todos, con el objetivo de que el óvulo no sea fecundado. Pero eso lo vamos a dejar porque ya no hay que estudiar a detalle. Los métodos naturales tenemos el método de Billings o el moco cervical. Cuando nosotros estamos en ese ciclo menstrual que les hablaba, el cuello del útero produce secreción, produce un moco. Que ese moco cambia su consistencia dependiendo de la cantidad de hormonas, como lo vimos en el esquema. Conforme ellas van subiendo, el moco se va haciendo más cristalino y se va haciendo más como la clara del huevo hasta llegar al día 14. ¿Cuál es el objetivo de ese moco cervical? Bueno, facilitar el transporte de los espermatozoides hasta la trompa de falopio donde está el óvulo, por lo menos el ingreso al útero. Entonces tenemos que ese moco, y nosotras no somos secas totalmente, sino que nos mantenemos lubricadas, pero podemos notar que cerca del periodo de la ovulación vamos a tener un moco cervical como una clara de huevo. Entonces es un método que dice, bueno, cuando yo empiezo con ese tipo de moco cervical, no, si lo vemos como método anticonceptivo, no vamos a tener relaciones sexuales. O por el contrario, mujeres que más bien desean quedar embarazadas pueden utilizar este método para saber cuándo son fértiles y por el contrario, tener relaciones sexuales en ese momento y facilitar con ello la fecundación. Entonces, ¿qué tan exacto es? Bueno, no va a ser tan exacto, porque como les dijimos, si tienen antes, 3 días antes, pueden estar los espermatozoides esperando, y una vez que yo ovulo, pues no necesariamente vamos a evitar, digamos, que los espermatozoides no puedan fecundar. Entonces no es un método muy seguro. Luego tenemos el de la temperatura basal, que la temperatura basal se aumenta cuando estamos en la ovulación, y esto también es un método que se utiliza con las mujeres más bien que quieren quedar embarazadas. Se toma la temperatura todas las mañanas sin mover un pie. Lo único que hacen es tirar el brazo, agarrar un termómetro y ponérselo debajo del brazo. Si la temperatura sobrepasa cierto nivel, pues es una señal de que están ovulando, y si lo queremos utilizar como método anticonceptivo, pues no tenemos relaciones sexuales. Y luego el método del ritmo, que es contar los días. Para esto tenemos que tener ciclos menstruales regulares, no necesariamente de 28 días, pero sí regulares, porque tenemos que sacar cuentas que nosotras todas vamos a ovular 14 días antes de que nos venga la regla. Entonces, si yo tengo un ciclo de 28, el día 14 estoy ovulando. Si yo tengo un ciclo de 30 días, el día 16 estoy ovulando. Si yo tengo un ciclo de 32 días, el día 18 estoy ovulando. Pero entonces yo necesito tener un ritmo regular. Mi ciclo menstrual debe ser regular para poder utilizar eso. Y una vez que sacamos el día en que estamos ovulando, pues se evitan las relaciones sexuales 4 días antes y 4 días después. Luego vamos con los métodos de barrera. Tenemos el preservativo masculino, el femenino, el diafragma y el dispositivo intrauterino. Vamos a empezar con el preservativo. El preservativo masculino está hecho de un material que sirve de barrera a los espermatozoides, y algunos de ellos le echan además un espermicida que bloquea los movimientos de la cola de los espermatozoides, asegurándonos aún más esa protección anticonceptiva. Sabemos que también el preservativo nos sirve de barrera para algunas de las enfermedades de transmisión sexual, si es bien utilizado y colocado en el momento adecuado. ¿Qué tenemos que tener cuidado con el preservativo masculino para poder obtener la mayor seguridad que pueda brindarnos? Bueno, la manipulación, la conservación, el mecanismo o el método que se utilice para colocarlo.
no abrir la bolsa del preservativo con los dientes, no guardarlo en la guantera del carro, en las billeteras, en lugares calientes. Y a la hora de colocarlos, pues tener el cuidado de no utilizar las uñas a la hora de colocarlo por el riesgo de causar rupturas muy pequeñas que no sean visibles, pero que puedan ser significativas para evitar su mecanismo de barrera. Luego está el preservativo femenino, es un poco grande, es un poco incómodo. Las mujeres que tienen la facilidad de utilizarlo, pues ya se acostumbran a eso. Pero en realidad, y en Costa Rica puedo decirles que sí se consigue, tal vez no tan fácilmente como algunos otros métodos, pero sí se puede conseguir. La manera de colocarlo es tomando la parte de arriba, como está en la foto de la izquierda. Se introduce eso primero y la parte del final se deja que cubra los labios mayores para la introducción del pene, y con eso se protege a la hora de la eyaculación. También tenemos el diafragma, que es como una copa, que hay diferentes materiales que se colocan en la entrada del cuello del útero para también bloquear el ingreso de la eyaculación. Luego seguimos con los métodos de barrera, y aquí tenemos el método del dispositivo intrauterino, pero la T de cobre, porque existen dispositivos intrauterinos que son hormonales, que los vamos a ver más adelante. Aquí la T de cobre es el mecanismo es generar un medio no adecuado para la fecundación. Entonces el cobre primero que se coloca en la T va a detener, tiene un mecanismo químico sobre la cola de los espermatozoides, paralizando el movimiento y con ello destruyendo los espermatozoides. Además que el cuerpo extraño en el útero va a generar células como macrófagos que van a también a comerse a los espermatozoides una vez que ingresan al útero. Los métodos químicos y hormonales están los anticonceptivos orales como primera opción, y una de las opciones más utilizadas. Tenemos los no combinados, que son solo de progesterona, los cuales están indicados para mujeres en periodo de lactancia o mujeres con migraña o hipertensas. Y luego están los combinados, que contienen estrógeno y progesterona. Es importante que cada uno de los métodos que utilicemos orales sean indicados por un médico, no porque mi amiga lo usa y le cayó bien, yo lo puedo usar. Cada una de nosotras reacciona de manera diferente a las hormonas. Entonces, no porque a mi amiga le cayó bien, a mí también me va a caer bien. No. Y hay factores que hay que tomar en cuenta a la hora de elegir un anticonceptivo, como la edad, el peso, enfermedades, como lo mencioné antes, como la migraña, la hipertensión, el hecho de tener acné o no tener acné, el hecho de tener dolores menstruales o no tener dolores menstruales, y cada una de esas características va a hacer que el médico escoja el método anticonceptivo ideal de manera individualizada. Entonces aquí el mensaje es que no voy a usar las mismas de mi amiga porque le cayeron súper bien. Eso no se debe hacer. Entre los métodos quirúrgicos y hormonales están también los inyectables. Tenemos igual los no combinados, que son solo de progesterona, que es la inyección de los 3 meses que tiene la caja, la Depo-Provera, y también tenemos los combinados que tienen estrógeno y progesterona, como la mesigina, el no fertil, que se ponen una vez al mes. Con estos métodos hay que tener mucho cuidado de las fechas en que nos corresponden, de quién le aplica la inyección, porque tienen su modo específico de inyectarse, de alternarnos los glúteos para que no siempre se apliquen el mismo, y otras indicaciones que también deben ser dadas por un médico, no deben utilizarse sin indicación médica. Tenemos también dentro de los químicos no hormonales los no tradicionales. Tenemos la Mirena, que es un dispositivo intrauterino, pero que en vez de tener cobre tiene un tubito con hormonas y se va liberando
liberando y dura 5 años. También la Mirena tiene su versión para mujeres que no han tenido hijos, cuyo útero es más pequeño, se llama Yaides, si no me equivoco, y está a disposición ya aquí en Costa Rica. Tenemos el Nuvaring, que es un anillo como de silicón transparente que se introduce en la vagina y se deja ahí durante 3 semanas, se quita por 1 semana y se coloca otro nuevo. Es un dispositivo sumamente cómodo. Estos son de estrógenos y progesterona, que es combinado. Y luego tenemos el que está poniendo la caja, que se coloca en el brazo, que solamente es de progesterona, y es un método también muy cómodo. Tal vez tiene el pequeño problema de que requiere, igual que la Mirena, que sea un profesional médico, ginecólogo, el que lo coloque. El implante puede ser médicos generales que han sido capacitados para eso, pero que sí ya lleva un mayor procedimiento médico, mientras que el Nuvaring no se necesita de ninguna intervención. Cada paciente se lo puede introducir solo. Luego en los métodos quirúrgicos tenemos el corte y la ligadura de las trompas, que es la salpingectomía. Es un método muy seguro. Y también tenemos la vasectomía en los hombres, que es todavía más seguro, porque si la salpingectomía es un procedimiento de cirugía mayor en donde debe estar anestesiada completamente, mientras que la vasectomía es una anestesia local. El caballero se mantiene despierto durante todo el proceso con un bajo riesgo, y si es obligatorio los controles siguientes que se le indiquen y que debe cumplir, porque si a veces vuelve a unirse y se da el paso de los espermatozoides. La vasectomía no influye en la capacidad sexual de los varones, no disminuye el contenido de la eyaculación, simplemente es una eyaculación estéril sin espermatozoides, porque el conducto que se bloquea es el conducto que lleva los espermatozoides de los testículos hacia afuera. Y por último, tener claro que no son métodos anticonceptivos, porque todo escuchamos. Entonces, la lactancia prolongada, la lactancia materna, no es un método anticonceptivo seguro. Bueno, no es un método anticonceptivo como tal. Sí existen estudios sobre el uso de la lactancia como método, pero no es seguro. En este caso no es un método anticonceptivo el coito interrumpido, las duchas vaginales después del coito o el coito durante la menstruación. Tampoco la píldora del día después. Y esto de la píldora del día después es otro tema, como para una clase completa, pero es suficiente con que yo les diga que no es un método anticonceptivo. Los métodos son procesos que nosotros utilizamos o mecanismos que utilizamos de manera permanente para estar preparados en cualquier momento y evitar con eso un embarazo, que en este caso pues la píldora del día después tiene un porcentaje de probabilidad de que no funcione, porque ya se dio la relación y simplemente es un mecanismo como de emergencia. En caso que tengamos la oportunidad de que funcione, pues lo utilizamos, pero no es un método anticonceptivo como tal. Hasta aquí entonces son los métodos anticonceptivos. Si tienen alguna duda, que yo sé que es diferente la interacción cuando yo estoy en la clase, pero si tienen alguna pregunta sobre métodos anticonceptivos, me la pueden hacer llegar a mi correo norma.salazar.baltodano@una.cr, y con mucho gusto yo les podría estar respondiendo sus dudas o sus consultas.